El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes, 1 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la asistencia, Génesis Rodríguez; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El Estatuto de Roma es absolutamente claro, lo hemos comentado con ustedes en alguna oportunidad. Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Por acusado podemos colocar el Estado venezolano o los funcionarios que forman parte hoy día del gobierno. Lo comentamos porque no se puede calificar de otra manera el sufrimiento infligido al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció luego de comparecer en silla de ruedas ante un tribunal militar pidiéndole auxilio, ayuda a su abogado. ¿Qué dirá la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet? Es la pregunta que nos hacemos. Quien presenta informes sobre Venezuela este viernes 5 de julio, porque entre otras cosas el capitán fue detenido cuando ella todavía estaba en nuestro país. Fue desconcertante, por decir lo menos, el tuit de la oficina de la alta comisionada, que hablaba del cumplimiento de Nicolás Maduro con los compromisos de derechos humanos que hizo en el marco de la visita de Michelle Bachelet luego de la liberación de 59 colombianos que permanecían detenidos en nuestro país. A esta hora no ha habido ninguna reacción sobre el asesinato del capitán. Son evidentes otra vez las contradicciones de las instituciones bajo el control de Nicolás Maduro. Ya escuchaban ustedes más temprano, Jorge Rodríguez, ministro de Información, aseguró, designado por Maduro, en un comunicado, que el capitán había sido imputado por terrorismo y otros delitos. Habló del fallecimiento de un ciudadano sin más. El fiscal designado al margen de la Constitución también se refirió a la víctima como un simple ciudadano. Aseguró que estaba siendo presentado ante los tribunales cuando murió. Luego no había sido imputado. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro reconoció el rango de capitán de corbeta de Rafael Acosta Arévalo y también advirtió que antes de la audiencia de presentación simplemente se desmayó. El abogado del capitán, Alonso Medina Roa, aseguró a The New York Times que su defendido estaba luchando por hablar o moverse, mostró signos visibles de palizas y siguió repitiendo la palabra ayuda. Imagínense ustedes el horror, esta barbaridad. Otra vez nos toca hablar de un caso similar al de Fernando Albán. Esto ya se ha advertido. Lo increíble es que las autoridades, quienes tienen poder para hacer algo o para tomar alguna determinación, no lo hagan. Su esposa, Waleska Pérez, que se encuentra en Colombia, pidió tener acceso al cuerpo de su esposo. Hace 5 horas, en horas de la medianoche, escribió: hoy, 1 de julio, yo, Waleska Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, exijo, y esto está en mayúsculas, y exhorto al régimen a que me entreguen el cuerpo de mi esposo, asesinado impunemente. Ya es suficiente, es mucho dolor y la tristeza que tenemos. Estamos fortalecidos. Solicito respaldo y apoyo internacional para realizar un examen forense independiente de la ONU para determinar la causa de la muerte del padre de mis hijos. Exijo justicia. Vamos a hablar de este caso, como es natural, y otros temas con el diputado Ángel Medina. Diputado, un millón de gracias por atendernos tan temprano. Él está al frente del Parlasur en Venezuela, dirigente de Primero Justicia por el Estado Bolívar. Muy buenos días. Hola, buen día, María Alejandra, saludos.
Mucho interés, diputado, de escuchar una primera reacción de su parte acerca del tema que nos ocupa. Escuchábamos la reacción del presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, pero usted, en lo personal, ¿qué puede decirnos? Otra vez amanecemos hablando de un horror como el que le tocó vivir al capitán de corbeta, que finalmente muere, probablemente producto de las torturas en su contra. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, más allá de que sea capitán o no sea capitán, él es venezolano. Y la Constitución nuestra prohíbe la tortura. Y evidentemente lo que sucedió en estos días fue un vil acto de tortura y de asesinato contra un venezolano que aparte era funcionario de la Fuerza Armada o efectivo de la Fuerza Armada Nacional y que estaba bajo custodia del Estado. Eso a todas luces es un enorme delito, un grave delito, que es el delito de la muerte por tortura. Y que me vengan a decir ahora que fue que se desmayó o cualquier otro invento, todos sabemos, y lo hemos visto, no solamente como tú nombraste a Fernando, sino como han sido muchísimas las denuncias que han aparecido, no solamente en los organismos internacionales, que se han colocado en los organismos internacionales, sino que hemos conocido a través de las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en Venezuela. Todos sabemos que aquí hay una política sistemática de tortura, de amedrentamiento y de persecución y de maltrato físico a todos aquellos que el régimen piensa que son opositores a él. Y eso precisamente se da en los calabozos, en los centros de detención, de especialmente la policía política y la inteligencia militar. Así que esto no solamente es grave, es triste, sino que es parte de la propia naturaleza de, lamentablemente, quien está en el poder hoy en Venezuela. Diputado, tenemos un extracto muy pequeño de la declaración que ofrecía el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, quien, por cierto, en un comunicado exhortaba a Michelle Bachelet a hacer algo, a pronunciarse, presenta informe sobre Venezuela el viernes. Vamos a repetir un extracto de esta declaración y yo quisiera su comentario. Subiendo de La Guaira a la capital nos enteramos, confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Habíamos denunciado el día martes su desaparición, su secuestro en el Parlamento Nacional junto a otros 6 oficiales. El día de hoy se confirma lamentablemente el asesinato luego de haber sido torturado salvaje y brutalmente. No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada. Hace minutos hablé con la viuda del capitán de corbeta. No hay palabras para consolar a una madre, a una esposa que hoy deja 2 niños huérfanos, 4 y 12 años. No hay mensaje para reconfortar. Lo que sí le puedo decir a ella y a sus hijos es que habrá justicia. Que no llenen, por duro que sea su corazón, de odio. Va a ser la justicia, va a ser la reconstrucción de este país lo que guíe y oriente. El resentimiento, la persecución, la tortura que perpetra este régimen que tanto denunciaron es lo que tiene lleno de odio a este país y lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. La gran pregunta hoy no es a la dictadura, no es al régimen, es a la familia militar, a sus compañeros en armas. ¿O es que no escuchan? Desde la tumba a sus compañeros, desde sótanos recibiendo tortura. La exigencia además de un pueblo que ya no solamente quiere sino necesita cambio, que se pongan del lado de la Constitución. Diputado, su comentario. Mira, tal cual como lo dice Juan, esto tiene que haber justicia y esto es una práctica recurrente. Desaparecen a las personas no vuelven a aparecer sino 30 o 25 días después de que fueron detenidas, nadie sabe ni dónde están detenidas. Evidentemente hay múltiples denuncias de torturas permanentes que se dan en esos calabozos, en la tumba, en el SEBIN, en el DIGESIN, y sobre todo la hazaña con la cual hacen tortura a especialmente los efectivos militares, que ellos creen que están en los 19.000 golpes que han denunciado durante los últimos 5 meses. La verdad es que esto no solamente tiene que llamar a la atención a la comunidad internacional, tiene que llamar la atención, como dice Juan también, a los propios efectivos militares. No puede ser que se sigan haciendo la vista gorda frente al asesinato de compañeros de armas, frente a la tortura permanente de compañeros de armas.
O sea, yo entiendo que el régimen lo que quiere es propiciar el miedo, pero es que este miedo es asesino. Este miedo pasa cualquier límite posible de los derechos humanos y de la humanidad y de la política. Eso no tiene ningún sentido, y como no tiene ningún sentido, tiene que haber evidentemente una reacción clara para detener estas conductas, detener esta locura, detener estos planteamientos que parecen de las propias dictaduras de los años 60. Esto no dista nada de las dictaduras del Cono Sur del año 60. Diputado, sobre Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, quisiera su comentario. El presidente encargado en un documento hace una exhortación a su oficina, tomando en cuenta que hay funcionarios que están en nuestro país. Quisiera su opinión, su reacción, porque tiene la alta comisionada, como ella lo reconocía, siendo la funcionaria de Derechos Humanos, digamos, más relevante del mundo, bueno, algo que decir o incluso qué hacer para evitar que situaciones como esta se repitan. ¿Qué puede decirnos? Mira, sin duda alguna, sin duda alguna. Y aparte, el 5 de julio ella debe presentar el informe escrito sobre la situación de Venezuela de derechos humanos. Yo espero que ese informe escrito refleje no solo la barbaridad que ha sucedido con esta tortura y este asesinato, sino la barbaridad generalizada que está viviendo el país producto de un modelo político que efectivamente lo que ha traído es miseria y hambre y violación de todo tipo de derechos fundamentales de los venezolanos. Espero que ese informe sea una extensión del propio informe oral que ella rindió hace algunos meses ante el seno de la Organización de Naciones Unidas. Porque al final ella vino a terminar de confirmar lo que todo su equipo sabe, lo que todo su equipo que vino y lo que están aquí conoce. Que aquí en Venezuela hay un sistema que permanentemente, sistemáticamente está violando los derechos humanos de todos los venezolanos. Obviamente tiene que haber un pronunciamiento frente a esto, frente a esta tortura, frente a este asesinato, pero también esperamos que el 5 de julio venga un informe claro, concreto, pero además muy contundente sobre la situación lamentable que estamos viendo aquí en Venezuela. Diputado, varios medios de comunicación, agencias de noticias informaban el fin de semana sobre, bueno, otra vez el relanzamiento de las negociaciones entre la Asamblea Nacional, representantes del presidente encargado Juan Guaidó y Nicolás Maduro en Oslo o en una isla del Caribe. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Mira, yo creo que yo declaré hace algún tiempo con eso. Yo creo que al final esa es una de las tantas opciones que hay sobre la mesa y se están trabajando y se va a seguir trabajando. Todo aquel espacio que permita salir de este desastre que estamos viviendo, parar estos asesinatos, parar la tortura, construir un camino distinto y darle la posibilidad a este país de tener progreso y de que los venezolanos millones que han huido de aquí, vuelvan a Venezuela. Cualquier espacio que sirva para eso, por supuesto que lo vamos a utilizar, y yo creo que ese es otro de los tantos espacios que estamos trabajando y que estamos haciendo presión y que estamos buscando una salida al desastre que está padeciendo este país. Ahora, diputado, ¿tiene Nicolás Maduro la voluntad de parar, como dice usted, estos asesinatos y esta tortura en el país? Porque da la impresión que no, al menos a la luz de este caso, como decía el presidente encargado, abominable del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué opina usted? Una autocracia nunca tiene la disponibilidad de irse al poder y por tanto va a hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder. La verdad, eso es lo que tenemos que tener claro. Y precisamente por eso es que estamos avanzando en todo un proceso de presión nacional e internacional que permita que esa autocracia deje el poder. No que él mismo ceda su poder, porque las autocracias no ceden sus poderes y no ceden sus espacios, sino que se hace todo lo posible para que dejen los espacios. Y eso es lo que estamos haciendo, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, en todos los frentes y en todos los espacios que podamos. Diputado, el periodista Nelson Bocaranda decía en su cuenta en Twitter ayer que había sido suspendida la reunión de hoy, él decía mañana, en Barbados entre funcionarios del régimen de Maduro y los demócratas, representantes del presidente interino Juan Guaidó, en búsqueda de entendimiento para elecciones justas, nuevo CNE, salida de Nicolás Maduro, tras el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. ¿Qué información puede compartir con nosotros sobre esto? Mira, yo prefiero que sean los propios negociadores, las propias personas de la unidad que fueron designados para este trabajo y para estas reuniones, quienes informen al país. La verdad es que todo este proceso, en el marco de lo que se ha dado, también ha sido de la discreción y atendiendo a esa discreción, yo prefiero que sean ellos quienes digan si van, si no van, si se va a dar, si no se va a dar, dónde es, dónde no es, que sean ellos quienes lo digan y nosotros al final
seguimos trabajando, como te digo, en todos los frentes para conquistar una salida a este desastre que estamos padeciendo. Sobre la presión de la comunidad internacional, bueno, de más está decir la reacción en cadena, sobre todo de los países de Occidente, condenando, rechazando el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. De hecho, el Departamento de Estado decía que este oficial murió bajo la custodia, y lo cito, de los matones de Maduro y sus asesores cubanos. Bueno, fue bastante duro el Departamento de Estado diciendo que Maduro iba a continuar robando, mintiendo, matando para mantenerse en el poder. El viernes sancionaron al hijo de Nicolás Maduro. Quisiera su comentario. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en nuestro país, diputado? Mira, en primera instancia una condena a este asesinato, una condena real, dura, fuerte frente a este asesinato. La tortura no puede ser aceptada por ningún mecanismo ni ningún medio. La tortura es uno de los peores delitos en materia de derechos humanos en el mundo. Y cuando esa tortura causa la muerte, pues 1000 veces peor. Así que la condena clara, absoluta y muy dura a este evento es lo que uno espera por parte de todas las instituciones internacionales. Y por supuesto, lo que ha venido haciendo la comunidad internacional ha sido atender, presionar y actuar para construir y hacer presión que se construya una salida al desastre que estamos padeciendo. Finalmente, diputado, sobre lo ocurrido en el marco de la Asamblea General de la OEA, reconocen por mayoría la delegación designada por la Asamblea Nacional por el presidente encargado Juan Guaidó. Sin embargo, llamó poderosamente la atención la posición asumida por países como Uruguay, quien abandonó la reunión, quien se ha expresado a favor de Nicolás Maduro, forma parte activa de el grupo de contacto internacional. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Mira, lo primero es lo que te veníamos comentando. Se está luchando en todos los frentes y la OEA es uno de los principales frentes de lucha y de presión para salir de esto que estamos padeciendo. Y eso que conquistamos en Medellín, en la Asamblea General de la OEA, fue un enorme éxito, una enorme victoria para el pueblo democrático, para el pueblo que cree en la libertad. Es no solamente sacar de esa silla a quienes representan la peor de las partes de la historia contemporánea de este país, sino colocar en esa silla a los sectores que creemos en un camino distinto y alternativo, y este reconocimiento regional del continente es muy importante, es una victoria importantísima. Ahora bien, con el tema de Uruguay, yo creo que fue positiva la actuación de Uruguay, porque hasta hace algún tiempo, ya estamos hablando de unos meses, Uruguay había declarado que ellos eran neutrales frente a lo que está sucediendo en el país. Y la verdad es que en este momento, frente a la enorme crisis y la situación que padece Venezuela, que está afectando a toda la región, nadie puede ser neutral. Y yo lo único que veo como positivo es que Uruguay salió de su neutralidad que no era tal, para tomar posición clara de defensa del régimen y defensa de la autocracia. Ahora, esa es su posición. La gran verdad es que está en contra del resto de la región. Ellos son una pequeña expresión de toda la región americana que no solamente nos reconoce en la OEA, sino que reconoce que Venezuela es una crisis profunda que está afectando y está distorsionando toda la región. Antes de hacer la pausa, diputado, desde la Asamblea Nacional, ¿qué está planteado en el caso concreto del capitán de corbeta? Nos recuerda el caso de Fernando Albán, el caso de Óscar Pérez. ¿Es posible que se dé un acompañamiento a la familia para que se resguarde de alguna manera la integridad del cadáver, tal y como lo está exigiendo su esposa o su viuda ahora? Lo escuchamos. Mira, la propia Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ha iniciado una investigación frente a este tema. Entiendo que los diputados que llevan la materia han estado muy pendientes del caso, y ten por seguro que la Asamblea Nacional va a seguir actuando, defendiendo y acompañando no solamente a los familiares del capitán, sino a todos los familiares de los presos políticos de este país. Gracias, diputado Ángel Medina, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo este caso que ha consternado una vez más a la comunidad internacional, ni hablar de lo que está ocurriendo puertas adentro de nuestro país, pero hago referencia a la reacción de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, que ha pedido una vez más investigación independiente de la muerte de este militar que estaba bajo la custodia del equipo de Nicolás Maduro, de, digamos, las autoridades que comanda Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Tomás Páez, quien es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Fue parte del equipo de esta casa, del equipo de Buen Provecho. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su análisis acerca de lo que se habló internamente en la OEA, lo que está pasando con los refugiados venezolanos. Pero antes, profesor, le pedí un comentario. Ayer veíamos declaración de la esposa de un capitán de corbeta, el capitán Acosta Arévalo, asesinado bajo la custodia de efectivos militares. Ella está en Colombia, huyó de nuestro país como tantos venezolanos por temor y para proteger la integridad física incluso de sus hijos. Yo le pedí un comentario sobre lo que ha ocurrido con este caso y tantos que han provocado justamente la diáspora, el éxodo más grande que se ha conocido en la región. Lo escuchamos. La verdad, María Alejandra, que lo de Acosta no tiene nombre, digamos, ha causado una conmoción dentro de la Fuerza Armada venezolana, la parte humana que queda en la Fuerza Armada venezolana, pero también en Naciones Unidas, en el Grupo de Lima, en la OEA. Todo el mundo ha repudiado ese hecho, pero además es que me faltan palabras para calificarlo, porque no llega, eso no lo puede hacer un ser humano. Está preso, está en esas condiciones, ya ha ocurrido además con Albán hace poco. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Hay gente, se puede llamar gente a eso, yo no sé, de verdad que además no sé con qué propósito, teniéndolo cautivo, cómo eres capaz de asesinar a alguien, ¿no? Y además de tu propia fuerza, del sector de la seguridad. Entonces, realmente indigna, es reprochable, todo el mundo lo ha repudiado y espero que se identifiquen a los culpables en primer lugar, pero es que los culpables son otros, digamos, el culpable es todo ese clima que nos ha llevado a estas agresiones permanentes de parte del gobierno hacia sus ciudadanos, que en teoría deberían representar, ¿no? La verdad que no, me quedo corto de palabras para calificar el hecho, ¿no? Parto de este hecho, profesor, para hablar acerca de las cifras
que se presentaron el pasado viernes en el marco de la Asamblea de la OEA, porque una de las razones que, exponía David Smolansky como representante de esta organización, Grupo de Trabajo para la Migración Venezolana, tenía que ver justamente con la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Una de las justificaciones para que la gente salga de Venezuela, se están hablando de cifras de 8 millones de seres humanos que podrían abandonar nuestro territorio para 2020 si no cambian las cosas. ¿Qué puede decirnos? Mira, lo que puedo decir es el seguimiento que nosotros hacemos con el Observatorio de la Diáspora Venezolana, con el trabajo que venimos haciendo nosotros con las asociaciones diaspóricas, con la estrategia que ha diseñado la diáspora y sus asociaciones. Poner cifras, mira, en el futuro cabe todo, de verdad que pueden ser 8, pero pueden ser 9, digamos, al ritmo de destrucción que lleva el país, y que además el último informe del Banco Central de Venezuela, después de ese prolongado silencio de más de 3 años, indica que hay sectores específicos cuyas caídas en el PIB son enormes. Por ejemplo, el sector construcción cayó en más del 80%. Eso tiene implicaciones para el empleo, para la dinamización de sectores, etcétera. El cierre de empresas, el desempleo, la inexistencia de monedas, la hiperinflación sostenida por más de 18 meses. Digamos, estamos frente a un panorama tétrico que va a producir y va a seguir produciendo diáspora. ¿Cuánta? No lo sabemos. Lo que sí sabemos en este momento es que estamos cerca de los 5 millones de venezolanos en el mundo, además de, por supuesto, todo lo que está creciendo a diario, ¿no? Y ese número se explica a partir de 2 razones fundamentales que se sintetizan en esa frase tétrica que yo le escuché a uno de los entrevistados, que es: en Venezuela la única nevera llena es la de la morgue, que revela, por un lado, la impunidad y la inseguridad, y por otro lado, la escasez de alimentos, medicinas, trabajo, dinero, agua, electricidad. No hay educación, no hay salud. Ya los padres están asumiendo la educación de sus hijos en las escuelas. Digamos, esto es la debacle, la devastación, la peor tragedia humana, ¿no? Yo lo que sí le digo a la gente de la OEA y a los organismos internacionales es que no hablemos de crisis migratoria. La crisis no es la migración. La crisis es la que se ha producido en el país. La migración es una secuela de esa crisis. Entonces, cambiemos el enfoque y no perdamos de vista que el problema real está en Venezuela, que el problema real está en esa economía destruida, en esos millones de venezolanos que padecen todos los días hambre y desnutrición y escasez por no poder acceder a servicios básicos, digo, transporte, digo, salud, digo, educación, y eso es la crisis real, no es la migración es una consecuencia de la crisis. Justo quería preguntarle, profesor, porque escuchamos la declaración de los cancilleres de la región, nos llamó poderosamente la atención lo dicho por el ministro de Exteriores de Perú, Néstor Popolizio. Él decía que la migración va a seguir creciendo, por más que se hagan esfuerzos a nivel migratorio. Hay un problema político fundamental, tenemos que seguir ejerciendo presión para apoyar a los venezolanos, y eso está muy bien. Sin embargo, en la práctica, ese país ha establecido una visa humanitaria que impide o restringe el ingreso de aquellos que abandonan nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema, el reconocimiento de los países sobre el problema versus la acción que han puesto en marcha. Lo escuchamos. Mira, yo creo que a Latinoamérica hay que darle las gracias. La migración que ha llegado a Colombia, el 1.500.000 personas más o menos que hay en este momento en Colombia, es el equivalente a la migración que llegó a 27 países europeos, y eso generó una conmoción en Europa. Eso generó los problemas internos que hay, los de Salvini, el ministro italiano. Además, cuando él habla, yo recuerdo que Venezuela recibió a 300.000 italianos en 10 años nada más, en una sola década. Entonces, molesta ver cómo hay países que tratan de levantar muros, vallas y frenos a la migración, cuando Latinoamérica los está abriendo, y lo está abriendo en condiciones muy adversas, porque tienen problemas internos de desplazados en el caso de Colombia, en el propio caso de Perú. Entonces tienen situaciones débiles, pero además la gente está llegando. Lo que esto supone como problema, cuando tú llegas con un estudiante, con tu hijo que va a estudiar en la escuela y termina el año, ¿a nombre de quién lo gradúas?
Digamos, si él no tiene un papel, ¿cómo haces para que pase de un año? Digamos, los problemas administrativos que esto comporta, no tener papeles, no tener pasaportes, no tener documentos de identidad, es enorme. Y sin embargo, Latinoamérica sigue recibiendo, está buscando mecanismos. Estamos hablando de 800.000 venezolanos en este momento en Perú, 400.000 en Chile. Y eso, por supuesto, genera mucha riqueza, como lo ha reconocido el propio gobierno de Perú, el vicepresidente en el informe económico, y lo ha reconocido Chile. Pero hay necesidad de normalizar la situación, de conocer dónde están, de saber qué están haciendo, de tener identificación de los venezolanos. Y no puede, tienes que buscar fórmulas, y una de esas fórmulas es la visa democrática, por ejemplo, que ha adoptado el gobierno de Piñera en Chile, o los permisos que han adoptado en Perú, y las facilidades, además, para que se puedan sacar esos papeles en muchos lugares. Yo creo que de verdad, frente a Latinoamérica y a la presión que significa recibir tanta gente en tan poco tiempo, hay que darle las gracias por la forma en que ha actuado. Ahora, profesor, preocupa y mucho, y lo hemos conversado con otros especialistas en el fenómeno migratorio venezolano, quienes, por cierto, advierten sobre la necesidad de reconocer la condición de refugiados de quienes salen o abandonan nuestro país para que tengan un estatus de protección, que no exista una coordinación entre los países. Esto también se mencionó en la OEA, porque ante medidas como las que ha adoptado Perú o Chile, y está evaluando Ecuador, esto podría generar un efecto contagio. Estamos hablando de 8 millones de seres humanos, y la migración lamentablemente va a continuar, insisto, si no cambian las cosas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, por ahora no son 8 millones, hasta ahora son 5. Esperemos que podamos cambiar la situación para que esa cifra no siga creciendo, digamos, para que los venezolanos podamos vivir mejor, y para que Latinoamérica se beneficie se siga beneficiando de esa migración que ha estado llegando a todos los países latinoamericanos. Bueno, ya Holmes Trujillo lo decía en octubre. Yo estuve allá en octubre en Bogotá, y estaban los embajadores de Ecuador y Perú, y era clara la necesidad de una estrategia integral, de una estrategia global que no creara obstáculos en ciertos puntos donde se moviliza la diáspora, porque eso va a generar presiones aguas arriba. Entonces, digamos, si tú le colocas frenos en Perú, va a ejercer presión sobre Ecuador y Colombia, y si lo colocas en Ecuador, va a ejercer presiones sobre... Entonces, la movilidad global es importante, la participación internacional, la cooperación internacional es fundamental. Vamos a necesitar recursos pero con urgencia, para atender las infraestructuras, a los muchachos que están llegando, las vacunas, las necesidades de salud, etcétera, porque es un imperativo para los países vacunar a los venezolanos que llegan. En Venezuela no hay vacunas para los venezolanos, entonces, para evitar pandemias en toda la región. Eso requiere un esfuerzo de carácter regional, requiere un esfuerzo, además, visualizando lo que acaba de firmar la Cámara de Comercio de Bogotá, con un proyecto piloto para impulsar el emprendimiento binacional. Eso deberíamos pensarlo para toda la región, y ahí la cooperación y la participación de organismos como el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, van a ser fundamentales. Necesitamos el concurso de todos, porque se trata de una movilización humana en este momento de 5 millones de personas, para Latinoamérica de 4 millones y algo, pero estamos hablando de esa necesidad de política, de apoyo y de recursos internacionales de cooperación para seguir impulsando en los procesos de integración y seguir validando la importancia, porque no veamos solamente el lado, digamos, el lado débil de la migración, veamos la fortaleza que tiene, eso que te decía antes, de el informe de la economía en Perú y el informe de la vicepresidencia de Chile, o al revés, no recuerdo exactamente, pero en todo caso los gobiernos de ambos países revelan la importancia, el impacto positivísimo que ha tenido la diáspora venezolana en el terreno económico y social. Entonces yo creo que eso hay que reivindicarlo. El trato de refugiados tiene sus objeciones. A veces eso resulta más difícil
para los propios ciudadanos. Los procesos de integración podrían crear guetos, son trámites largos, es complicado ese tema. Entonces yo creo que hay que buscar fórmulas que faciliten los procesos de integración que han venido construyendo la propia diáspora en el mundo. Es decir, lo que se ha hecho en Perú o lo que se está haciendo en Colombia son mecanismos, o lo que se ha hecho en Argentina y Chile, son mecanismos válidos, necesarios de pensar y articular las políticas de estos organismos y de los representantes de esos organismos a la vida de las diásporas, a las organizaciones de las diásporas que conocen y que están ubicadas en ciudades específicas, en localidades, y están haciendo una labor importante de integración y de desarrollo. Profesor, finalmente, ¿qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? El canciller de Colombia, en una entrevista al País de España, dice: se necesita más solidaridad y ayuda ante la migración venezolana. El secretario general de la OEA propuso el viernes crear una tarjeta de movilidad para facilitar la vida de aquellos que abandonan por distintas razones nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que esos esfuerzos, lo que ha propuesto Juan Trujillo, lo que ha propuesto Almagro, lo que ha propuesto distintas representaciones en el mundo, lo que ha propuesto la propia Unión Europea, que ha estado acompañando este proceso, hay que aplaudirlo. Yo creo que pretender levantar obstáculos y frenos cuando se trata de la vida, eso es imposible, eso es indetenible. Ya lo decía Vargas Llosa en un artículo: usted no puede detener a alguien que está buscando comida y que está buscando salvarse. Entonces, allí se van a crear, si usted erige obstáculos, se van a levantar todas las industrias diaspóricas de trata de blanca, el tema de la droga, etcétera, etcétera, complicando aún más la situación. Yo creo que cuanto más transparente y cuanto más recursos internacionales y cuanto más apoyo institucional se reciba, mucho mejor para poder luego aprovechar. Y yo lo repito siempre, la diáspora no es el problema, es parte de la solución para poder aprovechar los impactos positivos que está produciendo la diáspora en toda Latinoamérica. No veamos solamente el lado de la presión, veamos el lado del consumo que moviliza la diáspora, veamos la inversión que realiza la diáspora, veamos las actividades que desarrolla la diáspora que crean encadenamientos productivos y que generan empleo y generan riqueza. Veamos todo esto, porque la diáspora sigue aportando y va a seguir aportando al desarrollo local, global y regional. Profesor Tomás Páez, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central. Forma parte del equipo de esta casa del programa Buen Provecho, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la migración y este caso, como decía el presidente encargado, abominable del capitán de corbeta Acosta Arévalo, que muere bajo la custodia otra vez de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela. Vamos a la pausa, al resumen con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe.
¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo. Favorece que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y a adoptar sus primeras decisiones. No darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita. Mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y dental. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Con mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, la preocupación reciente de la comunidad internacional, la reacción, yo le diría que encadena de los países de Occidente, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, condenando, rechazando el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Quisiera un comentario de su parte, porque, entre otras cosas, hay un llamado explícito a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU para que asuma una posición, para que denuncie lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, afortunadamente, como tú bien has dicho, ha habido esta reacción impresionante, importantísima de la comunidad internacional, de los gobiernos democráticos, de los países y de las instituciones preocupadas por el tema de los derechos humanos. Sorprende, como de nuevo tú también lo has acotado, sorprende la posición de la señora Bachelet y también sorprende enormemente la posición de la Corte Penal Internacional, que sigue archivando el expediente, que sigue dejando que la situación se agrave. Creo que es un reto enorme para los organismos multilaterales
porque pues demuestran ineficiencia, demuestran incapacidad. Esto es una situación flagrante. Obviamente no van a resolver el problema, pero su presión, su denuncia contribuiría significativamente a las salidas. Yo creo que ya la comunidad internacional le ha recibido una bofetada, un golpe muy fuerte con este hecho que se suma a una larga lista de desaparecidos, torturados, asesinados, detenidos sin debidos procesos, violación de los derechos humanos en toda su extensión. De tal manera que yo creo que es un momento muy decisivo para las Naciones Unidas y para la Corte Penal Internacional. Si me permite, profesor, bueno, desde que se conoce la noticia, hemos tenido acceso a toda clase de elementos, de evidencia que serían suficientes para una reacción, no solo de la alta comisionada, creo que todas las instituciones que se encargan de la defensa de derechos humanos en el mundo. Una de las pruebas la vamos a compartir y quisiera su comentario, el video grabado por la viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la señora Waleska Pérez. Ella, 24 horas después de su desaparición, pedía pruebas acerca de la situación de su esposo. Vamos a escucharla y yo quisiera su comentario a la luz de la que establece nuestra Constitución y creo que en general la doctrina internacional sobre la necesidad de presentar a los detenidos en 48 horas la brevedad posible, en el caso concreto de Venezuela y reitero en el mundo. La escuchamos, quisiera su comentario. Yo, Waleska Pérez León, cédula de identidad 13.355.949, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cédula de identidad 9.661.191. Hago este video hoy, 22 de junio del 2019, para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual el día de ayer fue a una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él desde las 2 de la tarde y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física. Profesor, quisiera su comentario. Bueno, imagínate cómo se puede sentir uno en esta situación, algo absolutamente dramático, algo preocupante, algo que pues se tiene que llamar necesariamente a la reacción más contundente, como lo está haciendo la comunidad internacional. Yo creo que el trabajo de Noruega es de capital importancia y tiene que ser unido a una presión muy dura. Nicolás Maduro y su equipo se están burlando de la comunidad internacional. Ese asesinato a horas de haberse retirado la señora Bachelet, con la que se hizo un espectáculo acá en Caracas, cuando está Noruega haciendo un enorme esfuerzo por tratar de lograr una vía pacífica, democrática, se hace esta burla contra la comunidad internacional, otra humillación más a los derechos humanos. Eso es algo absolutamente vergonzoso. Lo que sorprende, repito, es que el secretario general de las Naciones Unidas en persona, quizás incluso demostrando la debilidad de la señora Bachelet, le correspondería al secretario general pedir inmediatamente una investigación de parte de las Naciones Unidas y una reunión incluso del Consejo de Seguridad, porque es que esto es una tendencia creciente de violación sistemática en la cara de los del mundo, ante el esfuerzo de mediación que realiza Noruega, ante el esfuerzo que está haciendo el Vaticano, una burla más de Nicolás Maduro a la comunidad internacional. Pareciera que debería ser inaceptable y la reacción debe ser indiscutiblemente de forma contundente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuvo declaraciones muy duras con relación a la visita de Michelle Bachelet. Él decía, le da aire a un régimen oprobioso. Quisiera su comentario en torno a este tema, profesor. Bueno, tú sabes que yo ahí tengo una lectura un poco menos radical en el sentido de que ya venir la señora Bachelet a la prueba de la crisis. El cargo que ella ocupa no se moviliza, no está haciendo visitas a los países, y muchísimo menos si los países no tienen problemas, porque pues su oficina está en Suiza, en Ginebra, de tal manera que si quiere ver situaciones felices va donde los vecinos, va a los países nórdicos. Ella se ha movilizado a un país donde hay una violación sistemática de derechos humanos. Esto no es ningún triunfo. El hecho de que haya recibido a todos los afectados, de que haya tratado de mantener un mínimo de equilibrio, no obstante la presión de Nicolás Maduro para que fuera una visita show,
en buena medida ha vendido con su hegemonía comunicacional como una visita show, pero creo que hizo un esfuerzo. Yo repito, el que ella venga es una señal de la gravedad de la crisis. No le permiten venir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso es otra evidencia fehaciente de la gravedad de la crisis. Pero en este momento la señora Bachelet está ante una prueba de fuego. Ha habido una violación, ha habido un proceso de tortura que ha llevado a la muerte de un ser humano, y no es el primero, esperemos que fuera el último, pero obviamente no es el primero, de tal manera que la reacción de las Naciones Unidas debería ser tan contundente como el secretario de la OEA. Creo que si en las horas que vienen no hay pronunciamiento de la señora Bachelet, debería el propio secretario general asumir la situación. Profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, internacionalista. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Los medios de comunicación en Colombia informan acerca de la desaparición de alias Jesús Santrich. Saben ustedes, este es un congresista, forma parte de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora partido político en el país vecino. Fue detenido, se le acusa, se le pide extradición a Estados Unidos por estar supuestamente vinculado al tráfico ilegal de drogas, incluso después de la firma del acuerdo de paz. Su paradero desconocido, sin embargo, fuentes del alto gobierno, lo decían Noticias Caracol, y organismos de inteligencia advierten que Santrich se habría evadido y habría intentado cruzar la frontera con Venezuela. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.